Hola, soy Amisaday Cortés García, estudiante de la Maestría en Humanidades, línea Teoría Literaria en la UAM Iztapalapa. Le agradezco a Marco y a Freya la invitación para participar en este simposio. Hoy les voy a hablar de las representaciones literarias en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, específicamente del uso estratégico del medio literario en relación con la representación de la literatura infantil y juvenil que se configuran en la FILIG. Esta es parte de mi investigación dentro de la maestría. Bueno, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil es un acontecimiento decisivo en la historia de la literatura infantil y juvenil en México. La consagración de la LIG en México responde a un proceso histórico complejo que alcanza cierto grado de autonomía a partir de la última década de los años 90. La LIG en México, durante el siglo XIX, se desarrolló con fines didácticos, la producción era escasa y no existían editoriales especializadas en su publicación. Durante la primera mitad del siglo XX, la LIG mostró características similares a las del XIX. No obstante, la visibilización de la literatura infantil responde al proyecto editorial vasconcelista que se gestó desde la Secretaría de Educación Pública, cuya intención era, cito, estimular el desarrollo de una inmensa comunidad de lectores y entrenarlos en la lectura de los clásicos. Se ordenó la fundación de un departamento editorial bajo la dirección de Julio Torri, donde se editarían con tirajes millonarios traducciones de las obras de Homero, Platón, Eurípides, Dante y Esquilo, entre otros muchos autores, para ser repartidas gratuitamente en pueblos y escuelas de todo el país. Vasconcelos insistió en un modelo de literatura infantil con fines universales, es decir, se basó en la literatura hegemónica. Al respecto, Alcubierre Moya y Bazán Bonfil señalan que la intención de lecturas clásicas para niños era relatar a sus jóvenes lectores la historia de la civilización intensa a partir de un recorrido por las distintas culturas que guiaron los progresos de la humanidad en etapas sucesivas. A pesar de las diversas críticas a las que ha sido merecedor el proyecto editorial y cultural que Vasconcelos echó a andar, debe reconocerse su labor debido a que representa un avance significativo en la producción y promoción de la literatura infantil en México. Años más tarde, en la década de los 80, se reconoció la necesidad de crear proyectos en torno a la producción de LIG, de modo que surgieron diversas iniciativas desde la sociedad civil y de programas gubernamentales como la creación de la Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, fundada por Pilar Gómez y Carmen Esteva en 1979 y que un año después se uniría a la lista de socios internacionales de IBI. El programa Rincones de la Lectura con los libros del Rincón, coordinado desde la Unidad de Publicaciones Educativas de la SEP en 1986. La serie Clásicos de la Literatura de la SEP en coedición con Fernández Editores, dirigida a estudiantes de primaria. Otra de las iniciativas, por supuesto, fue la feria, y en años más recientes, y a raíz de la necesidad de generar literatura infantil desde México, la colección A la orilla del viento, que surgió en 1991 bajo el sello editorial del Fondo de Cultura Económica. La creación de la FILIG en un contexto internacional obedece al impulso que la UNESCO en la década de los 50 y 60 del siglo XX otorgó a la promoción de la lectura en países en desarrollo. Además, durante la década de los 70 hubo otra iniciativa valiosa, el acuerdo de cooperación entre el gobierno de Colombia y la UNESCO para la creación del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe en 1971. En este contexto internacional, la primera edición de la FILIG se llevó a cabo en 1981 como una iniciativa dependiente de la SEP a través de la Dirección de Publicaciones y Medios de IBI México y por el Centro de Información y Desarrollo de la Comunicación y la Literatura, CIDCLI, a cargo de Patricia Van Rigel. Sin embargo, no podemos dejar de lado el contexto político y económico en México en el que se gestó la feria. Hacia finales de la década de los 60 y los inicios de los años 70, las dinámicas de los aspectos coyunturales, aunados a aquellos de carácter estructural, promovieron la aparición de signos de agotamiento del milagro mexicano y de la estabilidad del país.
provocando una fuerte crisis económica que, junto con el deterioro de relaciones entre los actores, cristalizaron en conflictos sociales y políticos. Frente a esta crisis económica nacional, la feria se llevó a cabo en medio de un panorama adverso, el de una industria editorial precaria. Durante la primera edición de la feria, las editoriales mexicanas publicaron solamente 4 libros de cuentos, que se exhibían junto con miles de libros escritos para jóvenes y niños, pertenecientes a autores e ilustradores españoles, norteamericanos, franceses, etc. Ante esta deplorable situación, la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas organizó la primera muestra literaria, cuyo resultado fue la publicación, en coedición con Océano, de 12 libros de cuentos ilustrados de autores mexicanos que formaron parte de la colección Feria. Desde su creación, la FILIG se ha desarrollado como un espacio de promoción a la lectura. No obstante, a lo largo de sus 38 ediciones, ha propiciado no solo la consolidación de la industria editorial infantil en México, sino también el reconocimiento de un género. Al respecto, Mario Rey asegura que la FILIG tiene mucho que ver con el incremento y mejoría del número y la calidad de publicaciones, así como con la toma de conciencia de la necesidad y las ventajas que la lectura y el contacto temprano del niño con la literatura y el arte. No es aventurado decir que el interés creciente por las publicaciones infantiles de los años 70 cobró con esta feria una dimensión tal que ha modificado las prácticas editoriales y docentes, ha generado significativos debates, reflexiones y una muy necesaria búsqueda literaria. En este sentido, la FILIG presenta un medio de consagración de la LIG en México, no solo porque reúne a una gran cantidad de público, en 2018 reunió a más de 500,000, sino que ha modificado la industria editorial en México y la forma en que se concibe la literatura infantil y juvenil. A continuación desarrollaré algunos de los ejes sobre los que se representa la literatura infantil y juvenil en México. La literatura infantil ha estado estrechamente ligada con la promoción de la lectura. Por eso, uno de los ejes sobre los que analizaremos la feria es la lectura. Luis Bernardo Yepes Osorio señala que la lectura como práctica social se defiende con ahínco porque permite que los ciudadanos ingresen a la cultura escrita. No obstante, no debe catalogarse como un acto meramente utilitarista del que se tengan que calcular ganancias según el volumen de lecturas. Por otro lado, en el texto Andar entre libros, Teresa Colomer apunta que la formación de los niños como ciudadanos de la cultura escrita es uno de los principales objetivos educativos de la escuela, y dentro de ese propósito general, la finalidad de la educación literaria puede resumirse en la formación del lector competente, de modo que el debate sobre la enseñanza de la literatura se superpone al de la lectura. Lo que la escuela debe enseñar, más que literatura, es a leer literatura. Por eso es primordial hablar de comunidad de lectores. Al respecto, Daniel Goldin reflexiona en torno a la necesidad de construir conocimiento científico acerca de las prácticas de lectura de la población, debido a que, cito, la lectura es reconocida por legos y expertos como el mejor vehículo para transmitir el conocimiento. Por eso, en las discusiones y programas en torno a la lectura prospera la opinión, ay, antes se leía más, en nuestro país no se lee, y no los datos duros. Los presupuestos ideológicos como leer nos hará mejores. Formar lectores es la mejor manera de alcanzar el desarrollo, pero no investigaciones rigurosas. Esto nos condena a oscilar entre diagnósticos catastróficos y campañas y programas que pretenden encarar este problema sin saber qué relación tienen hacia la lectura y los diferentes objetos de la cultura escrita como libros, revistas y periódicos los niños, jóvenes y adultos de nuestro país. Fin de cita. En México, la literatura infantil y juvenil está estrechamente relacionada con el fomento a la lectura. Kutsi Casada señala que en nuestro país los primeros esfuerzos de fomento a la lectura se ligan con las campañas de alfabetización. Durante los primeros años del siglo XX, el acceso a la lectura era un privilegio. Cerca del 80% de la población era analfabeta y una buena parte de ella permanecía aislada física y culturalmente, pues desconocía el idioma nacional o vivía en comunidades inaccesibles. A finales del Porfiriato, el gobierno intentó combatir el analfabetismo estableciendo escuelas de enseñanza rudimentarias en todo el país,
No obstante, fue hasta 1920 cuando la escuela dejó de ser un privilegio de los centros urbanos y la labor de alfabetización se extendió por todo el territorio nacional. Hasta la década de los 80 se reconoció la necesidad de crear proyectos en torno a la producción de literatura infantil y juvenil, de modo que surgieron diversas iniciativas desde la sociedad civil y de programas gubernamentales. Como mencioné antes, entre ellos está la FILIG, los libros del Rincón y diversos programas que la SEP y que venían desde el Estado eh, y que propusieron como una forma de promover la lectura. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se ha preocupado desde sus inicios de la promoción de la lectura. En su página web se señala que es un espacio de promoción de la lectura dirigido a niños y jóvenes y difusión editorial. Asimismo, dispone de un foro de encuentro con destacados y prestigiosos autores, estudiosos, investigadores, especialistas e interesados en literatura infantil y juvenil. Esta preocupación se debió en gran medida a las políticas culturales y estatales que se impulsaron desde la UNESCO, cuyo fin era mejorar los hábitos de lectura de países en desarrollo. La FILIG ha formado un público lector de por lo menos 2 generaciones y una forma de comprender cómo se ha transformado a través del tiempo en un emblema del fomento a la lectura es el recuento de las sedes que la han albergado, desde el Auditorio Nacional, el CENART, hasta el Parque Bicentenario. Este cambio de sede se relaciona con el número de asistentes que cada año ha aumentado. Asimismo, es necesario resaltar uno de los premios más importantes de la feria, el Premio al Fomento a la Lectura y a la Escritura, mejor conocido como México Lee, que inició en 2010 y que se llevó a cabo hasta 2019. El premio es convocado por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Asociación de Librerías de México y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. La importancia de la promoción de la lectura desde la FILIG se evidencia también en la profesionalización de los diferentes agentes que participan en ella, promotores, difusores, editores y mediadoras de la LIG. En la feria se han instaurado diversos cursos y seminarios. Sin embargo, de eso hablaré más adelante. El siguiente eje sobre el que analizaré la FILIG es el de las políticas culturales. La promoción de la lectura es una idea reciente. Michel Petit apunta que a lo largo de la historia, en numerosos países, la preocupación se orientó hacia los peligros que implicaba la difusión de la lectura. Durante mucho tiempo se ha ejercido un control de la Iglesia, el Estado, incluso de grupos de élite. En este sentido, se evidencia que la lectura ha sido un asunto de orden público y por lo tanto político en el que se ha involucrado principalmente el Estado en materia de alfabetización, promoción, censura, con la finalidad de formar ciudadanos. La lectura, señala Balul, es un hecho social total en el que intervienen diferentes niveles de formulación del capital y del medio cultural de los individuos. En este sentido, si una nación tiene altos índices de lectura, es un indicio de que es un país económica y culturalmente desarrollado. Por otro lado, Alejandro Duhovne apunta que la presencia del Estado en el plano de la cultura no es un fenómeno nuevo, pues el desarrollo y afirmación de las culturas nacionales fueron parte principal de los objetivos de los estados modernos durante el siglo XIX y XX. En esta etapa, la intervención en asuntos culturales se hallaba subordinada a fines políticos, como la búsqueda de homogeneización idiomática y cultural de la población, así como la intención de prestigiar a las naciones por medio de la acumulación de logros, es decir, capital simbólico en materia de literatura, música, pintura, ciencia, etc. Es necesario pensar la FILIG desde las políticas culturales. La fundación de la feria se debe justo a ciertas organizaciones y agentes que propiciaron su aparición y que aunque estas iniciativas no surgen todas desde el Estado, la participación del Estado es fundamental para que la feria se lleve a cabo año con año. En los años 80 en México se creó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y en 1983 la Ley General de Bibliotecas. La creación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas ha estado ligada a la FILIG, pues ambas datan de finales de los años 80 del siglo XX.
y una de sus finalidades a lo largo de su historia es la promoción de la lectura. Asimismo, la Biblioteca Vasconcelos ha sido una sede alterna de la FILIG. En ella se han llevado a cabo diversas charlas, talleres y actividades para profesionales. En cuanto a políticas culturales, un suceso coyuntural en la historia de la LIG en México es la colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica que ya mencioné antes. Esta colección ha publicado autores y libros de gran importancia en el ámbito nacional e internacional y representa un referente internacional, así como del patrimonio cultural en México. La colección ha sido reconocida en eventos internacionales como la Feria de Bolonia y el Fondo de Cultura Económica es reconocido en gran medida por su oferta de literatura infantil y juvenil. En 2016 se celebraron 25 años de la colección, lo cual supone la formación de al menos una generación de lectores. Daniel Golding, coordinador de la colección, señala que A la orilla del viento se pensó como una propuesta integral. Él siempre pensó en un catálogo de obras para niños y no en una colección aislada, y siempre consideró que el catálogo debía representar un acontecimiento político. Este proyecto nos remite al que Vasconcelos se propuso con lecturas clásicas para niños, con esta idea de lo integral que abarca promoción, difusión y la creación de nuevos públicos. A la orilla del viento publicó inicialmente 20 títulos que se presentaron durante el mes de noviembre de 1991 en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y desde entonces esta colección ha sido fundamental dentro del espacio ferial en la promoción de la feria, en la visibilización de la literatura infantil y juvenil desde el Estado y en la publicación de literatura infantil y juvenil en México. El siguiente eje sobre el que analizaré la feria es la profesionalización. La feria ha sido un espacio de formación de profesionales. Desde la década de los 90 se han promovido diversas actividades, seminarios y premios dirigidos a los profesionales de la LIG. Esto es un indicio de la autonomía del campo de la literatura infantil y juvenil. A partir de 1989, la feria instauró una serie de premios como el Concurso Nacional de Cartel Invitemos a Leer, el Concurso de Ensayos para Jóvenes, el Premio FILIG de Cuentos para Niños, etc. Los premios son un indicativo de la competencia dentro del campo, y estos también representan instancias de consagración que colocan a los agentes en situación de competencia por legitimidad cultural. La legitimación de la LIG a través de la FILIG se reconoce, por ejemplo, en ceremonias como el país invitado de honor, el estado invitado de honor, la figura del embajador y los premios que se otorgan en el marco de la feria. El país invitado de honor se orienta a la colaboración entre países con la finalidad de propiciar el crecimiento económico, la integración política, y a lo largo de los 6 años la FILIG ha recibido a Alemania, España, Francia, recientemente a Chile, Colombia, Perú y Corea. Asimismo, en el 2014, como arranque de los festejos de la edición 35 de la feria, por primera vez en México y América Latina se instituye el premio Embajador de la FILIG, que reconoce a un eminente autor o ilustrador del libro y que durante un año representa la literatura infantil y juvenil en distintos eventos públicos. Esto también es un indicio de agentes que están en vías de canonización. La lectura, las políticas culturales y la profesionalización en la FILIG son 3 ejes que nos permiten acercarnos a lo que la literatura infantil y juvenil representa en el espacio ferial. Por un lado, la creación de comunidades lectoras a través de la promoción de la lectura y todas las actividades que esto conlleva evidencia uno de los propósitos de la feria, la formación de lectores y consumidores de literatura. Esto se relaciona con la preocupación del Estado, que propone políticas culturales que buscan promover su producción nacional, y distribuir ciertas clases de obras a través de distintos instrumentos políticos, al modo de Vasconcelos, convirtiéndose en el principal productor y distribuidor, representado por el Fondo de Cultura Económica. Por último, la profesionalización, que muestra el nivel de autonomía del campo. Los autores, ilustradores, editores, promotores son productores exclusivos de LIG,
Esto se traduce en la construcción de una literatura nacional que, a través de los premios, está lista para exportarse mediante la traducción y venta de derechos de las obras. Estos ejes temáticos no están disociados entre ellos. Los tres usan de modo estratégico el medio literario y se articulan entre sí para configurar la literatura infantil y juvenil en México. Muchas gracias.